Una madrastra cruel forzó a su hijastra a casarse con un mendigo para humillarla. Pero en la boda, el mendigo hizo una revelación inesperada que dejó a todos sin palabras y cambió su destino para siempre. Sofía creció en un hogar humilde, donde la calidez y el amor de su padre compensaban cualquier carencia material. La casa era pequeña, pero estaba llena de recuerdos y de risas compartidas. Sofía recordaba cómo su padre, un hombre sencillo y bondadoso, hacía malabares con varios trabajos para asegurar que nada le faltara. Desde que su madre falleció, él había sido su única familia, su único protector y su ejemplo de vida. Esa noche, sentada junto a él en el pequeño sofá desgastado del salón, Sofía escuchaba atentamente sus palabras. Como muchas veces antes, él le hablaba sobre el futuro, sobre sus sueños de que algún día ella tuviera la oportunidad de estudiar en una buena escuela y explorar el mundo más allá del barrio. Él le decía, con voz suave y mirada decidida, que quería verla crecer libre, con todas las oportunidades que él y su madre no habían tenido. Le prometía que trabajaría hasta el último aliento para darle una vida digna y llena de posibilidades. Para Sofía, esas palabras eran como una canción, una melodía reconfortante que la llenaba de esperanza y hacía que se sintiera segura. Los días con su padre eran felices, aunque sencillos. Sus recuerdos se llenaban de risas, de paseos al mercado y de historias contadas al calor de un café en la cocina. Era una vida humilde, pero Sofía no conocía otra, y en el amor de su padre encontraba todo lo que necesitaba. La imagen de su madre, aunque lejana, siempre estaba presente en las palabras de su padre, en su voz nostálgica que a veces le hablaba de los sacrificios que ella había hecho, de sus sueños para Sofía y de cómo había sido una mujer fuerte y llena de bondad. Pero un día, todo cambió. Lo que empezó como un leve malestar en su padre, pronto se convirtió en una enfermedad grave y rápida que, en cuestión de semanas, lo consumió por completo. Sofía, aún una adolescente, fue testigo de cómo su pilar, su única familia, se debilitaba sin que pudiera hacer nada para detenerlo. La última promesa que él le hizo, ya en su lecho de muerte, fue la misma de siempre. «No te preocupes, hija mía, todo estará bien. Te he dejado todo preparado para que puedas seguir adelante». Esas palabras resonaban en Sofía como un eco distante, una promesa que él parecía convencido de poder cumplir, aun cuando sus fuerzas se extinguían. Al perder a su padre, Sofía se sintió despojada de todo. No solo perdió a la persona más importante de su vida, sino también el hogar seguro que él había creado para ella. Las primeras semanas después de su muerte, Sofía vivió en una especie de neblina, un dolor profundo que la mantenía ensimismada y sin rumbo. Apenas unos días después del entierro, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. Los rostros amables que una vez la rodearon se tornaron fríos y distantes. Fue entonces cuando llegó Verónica, la esposa en segundas nupcias de su padre, una figura que Sofía apenas conocía. Verónica era una mujer elegante, de mirada penetrante y siempre impecablemente vestida, pero había algo en su forma de ser que desde el primer momento le provocó a Sofía una sensación de inquietud. Su llegada fue abrupta, y con su presencia, la casa comenzó a transformarse, perdiendo el aire cálido y acogedor que antes la caracterizaba. Verónica miraba cada rincón, cada mueble y cada objeto con un escrutinio casi calculador, como si estuviera tomando nota de todo lo que consideraba suyo. «Tu padre me dejó a cargo de ti y de todo lo que él tenía, Sofía», le dijo Verónica con una voz firme y sin rastros de cariño. «A partir de ahora, yo soy la responsable de esta casa y de ti». A pesar de la tristeza que la embargaba, Sofía no pudo evitar sentir una chispa de alarma en esas palabras. La mirada de Verónica era fría, carente de cualquier rastro de compasión o empatía. Y aunque todavía no lo sabía, en ese instante, Sofía había dado su primer paso hacia una vida de restricciones y soledad. En las semanas que siguieron, Sofía notó cómo Verónica empezaba a tomar el control de todo. Primero fueron las finanzas de la casa, luego la organización del espacio, y finalmente, la vida entera de Sofía. Lo que antes era su hogar comenzó a llenarse de reglas estrictas, horarios rigurosos y tareas domésticas interminables que parecían diseñadas para agotarla física y mentalmente. Sofía, quien hasta entonces había sido una adolescente alegre y soñadora, comenzó a vivir en una constante angustia,
siempre cuidando de no hacer nada que pudiera desagradar a su madrastra. A veces, por las noches, Sofía se acurrucaba en su cama y recordaba las palabras de su padre, las promesas que le hizo. Intentaba aferrarse a la idea de que, de alguna forma, él la estaba protegiendo desde algún lugar. Pero con cada nuevo día, las paredes de la casa se sentían más frías y la presencia de Verónica más asfixiante. A cada momento que pasaba, Sofía se daba cuenta de que la vida de sueños y libertad que su padre había imaginado para ella parecía desmoronarse, como un espejismo que desaparece en el desierto. En el último rincón de esperanza, Sofía guardaba en su memoria la promesa que él le hizo antes de morir, aunque cada vez resultaba más difícil creer en ella. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo en ella se resistía a abandonar los sueños que su padre había sembrado. A pesar de la tristeza y el dolor, una pequeña chispa de resistencia seguía viva en su interior, una luz que, aunque débil, aún no se apagaba del todo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y la vida de Sofía fue quedando atrapada en una rutina cada vez más opresiva. Con la presencia de Verónica, el hogar que una vez había sido un refugio cálido se transformó en un lugar frío, donde cada rincón parecía vigilado y donde cada movimiento de Sofía estaba restringido por nuevas reglas. La casa comenzó a llenarse de un silencio pesado, interrumpido solo por las órdenes de Verónica, quien cada día imponía una nueva lista de tareas para Sofía. Lo que antes había sido un hogar lleno de recuerdos felices y promesas de futuro, ahora era una prisión invisible. Las paredes, que antes la cobijaban, ahora parecían oprimirla. La casa, una vez luminosa y colorida, se volvió sombría, con cortinas siempre cerradas y luces tenues que parecían apagar cualquier rastro de vida. Verónica, con sus frías palabras y su actitud controladora, dejó claro que no toleraría desobediencia. Cada mañana, Sofía se despertaba sabiendo que le esperaba un día interminable de tareas domésticas, de limpiar, ordenar y cuidar de la casa, todo bajo la vigilancia constante de Verónica. Pero lo más doloroso no era la carga física, sino la soledad. Verónica había eliminado todo lo que le traía consuelo o alegría a Sofía. Sus libros, que antes llenaban su mundo de sueños e imaginación, ahora estaban guardados bajo llave. Ya no podía leer por las noches ni soñar con el futuro que su padre había prometido. Sofía había pasado de ser una joven con sueños y metas a una sombra de sí misma, atrapada en una vida que parecía reducirse cada vez más. Fue en este ambiente de opresión cuando apareció Marcos, el sobrino de Verónica. Su llegada fue, en principio, una sorpresa para Sofía. Con una sonrisa amable y una actitud siempre atenta, Marcos parecía diferente a su tía. Era un joven alto y de aspecto afable, con una forma de hablar tranquila y suave que en un principio resultó reconfortante para Sofía. Mientras Verónica mostraba una actitud estricta y distante, Marcos se acercaba a ella con gestos de amabilidad, ofreciéndole ayuda en las tareas o simplemente sentándose a escucharla. Al principio, Sofía se sintió incómoda con su presencia. La actitud controladora de Verónica le hacía sospechar de cualquier nueva figura en la casa. Pero Marcos siempre parecía estar ahí cuando ella más lo necesitaba. En momentos de cansancio, cuando sentía que no podía más, Marcos aparecía con palabras de aliento y una sonrisa comprensiva, como si entendiera el peso que cargaba Sofía. Poco a poco, comenzó a relajarse en su presencia y a verlo como una especie de amigo, alguien en quien podía confiar. Una tarde, mientras Sofía terminaba de limpiar el salón, Marcos se acercó y le ofreció una taza de té. Ella aceptó, y juntos se sentaron a hablar en el jardín, un espacio que Verónica rara vez frecuentaba. Marcos la escuchó con atención, preguntándole cómo se sentía y mostrándose preocupado por su bienestar. Sofía, necesitada de apoyo, comenzó a abrirse, contándole sobre la tristeza que sentía desde la muerte de su padre y la soledad que la embargaba en esa casa. Marcos, con una expresión seria y afligida, le aseguró que él estaba ahí para ayudarla, que no estaba sola. A pesar de sus sospechas iniciales, Sofía comenzó a ver en Marcos a un amigo, alguien que quizás podría entenderla. Los pocos momentos que pasaba con él le brindaban un respiro, una oportunidad para recordar que aún quedaban personas en el mundo que podían ofrecerle una palabra amable. Sin embargo, en su soledad, Sofía no percibía las verdaderas intenciones de Marcos.
Aunque él se mostraba como un amigo, en realidad era una pieza más del plan de Verónica. Marcos, bajo las órdenes de su tía, debía ganarse la confianza de Sofía para mantenerla bajo control y asegurarse de que nunca se rebelara. En los días que siguieron, Marcos continuó acercándose a ella, ofreciéndole su apoyo en los momentos de debilidad y recordándole lo afortunada que era de contar con una persona como Verónica, quien, según él, estaba sacrificando mucho por su bienestar. Sofía escuchaba esas palabras con una mezcla de agradecimiento y desconcierto. Aunque sentía gratitud por la amabilidad de Marcos, en el fondo de su corazón comenzaba a resentir el control que Verónica ejercía sobre su vida. Sin embargo, aún no podía permitirse desconfiar de Marcos. Él era su único apoyo en una casa que cada vez la asfixiaba más. Con el tiempo, las restricciones de Verónica se hicieron más estrictas. Ya no podía salir ni siquiera al jardín sin su permiso, y cualquier intento de conversación sobre su educación o su futuro era rápidamente cortado. Verónica le repetía constantemente que su obligación era cuidar de la casa y cumplir con las tareas que se le asignaban. «Es lo mínimo que puedes hacer para mostrarme gratitud después de todo lo que he hecho por ti», le decía Verónica con una frialdad que helaba la sangre de Sofía. Las tareas parecían multiplicarse y los días se convertían en una rutina de labores y silencio. Sofía se sentía cada vez más atrapada, más alejada de la vida que había imaginado junto a su padre. Ya no quedaba nada de la joven alegre y soñadora que una vez había sido. Su vida se reducía a obedecer y servir, y cada intento de recordar las promesas de su padre parecía desvanecerse en un presente monótono y desolador. Pero en medio de esta opresión, Sofía encontraba consuelo en los breves momentos que pasaba con Marcos. Aunque no sabía hasta qué punto podía confiar en él, la soledad y el dolor la llevaban a aferrarse a su presencia, viendo en él un posible aliado en un mundo que parecía cada vez más hostil. Sin saberlo, Sofía estaba cayendo en la trampa que Verónica y Marcos habían planeado para ella. Así, el control de Verónica sobre Sofía se volvía cada día más absoluto, mientras la joven se encontraba cada vez más atrapada en una prisión invisible, rodeada de sombras y secretos. El recuerdo de su padre y sus sueños de libertad se iban desvaneciendo, reemplazados por el silencio y la sumisión. Sin embargo, en algún rincón de su corazón, una pequeña chispa de resistencia seguía ardiendo, aunque débilmente, esperando un motivo para volver a encenderse. Aislada en su propia casa, Sofía vivía cada día con el peso de las tareas y el silencio, sintiéndose cada vez más atrapada. Su vida se había convertido en una rutina monótona, marcada por la constante vigilancia de Verónica y la manipulación sutil de Marcos, que continuaba acercándose a ella con una aparente amabilidad. Sin embargo, en medio de esa soledad y tristeza, había una figura que empezaba a traerle un rayo de esperanza. Doña Teresa, su vecina de toda la vida y amiga de su difunto padre. Doña Teresa era una mujer mayor, con el rostro marcado por las arrugas de una vida llena de experiencias, pero con una mirada cálida y sabia que transmitía fortaleza. Su casa, ubicada junto a la de Sofía, había sido siempre un lugar de risas y recuerdos felices. Doña Teresa había conocido a los padres de Sofía desde jóvenes, y cuando su padre aún vivía, solían visitarla para compartir una tarde de café y charlas interminables. Ahora, Doña Teresa veía con preocupación la transformación de la vida de Sofía y las sombras que habían empezado a rodearla. Un día, mientras Sofía sacaba la basura bajo la atenta mirada de Verónica, Doña Teresa aprovechó un breve momento para acercarse. Con una sonrisa dulce y una mano en el hombro de Sofía le susurró: «Hija, ¿por qué no vienes a tomar una taza de té conmigo cuando tengas un rato libre?» Verónica, que estaba de espaldas en ese momento, no notó el breve encuentro, y Sofía, con una mezcla de sorpresa y alivio, asintió casi sin pensar. Aquella pequeña invitación fue para ella como una bocanada de aire fresco. Esa misma tarde, Sofía encontró una excusa para escabullirse por unos minutos y fue a casa de Doña Teresa. Al entrar, se sintió envuelta por el aroma familiar del café recién hecho y por una sensación de paz que no experimentaba desde la muerte de su padre. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y Doña Teresa, con una voz suave, le preguntó cómo estaba. Al principio, Sofía dudó, temiendo que Verónica pudiera enterarse de su conversación, pero la calidez en los ojos de Doña Teresa la hizo sentir segura. Sofía comenzó a hablar,
y poco a poco, las palabras fluyeron de su corazón como un río que había estado contenido por mucho tiempo. Le habló de su padre, de las promesas que le hizo, de su tristeza y del vacío que sentía desde su partida. Doña Teresa la escuchaba en silencio, asintiendo con comprensión, sin interrumpirla. Cuando Sofía terminó, doña Teresa le tomó las manos y con una mirada firme le dijo: «Tu padre te quería más que a nada en el mundo, Sofía. Él siempre soñó con verte feliz y libre. No debes dejar que esos sueños se desvanezcan». En las visitas que siguieron, doña Teresa se convirtió en un refugio para Sofía. Cada vez que podía, escapaba por unos minutos de la casa para recibir el consejo y el cariño de la mujer mayor. Doña Teresa le contaba historias de personas que habían enfrentado dificultades, personas que, como ella, habían perdido a sus seres queridos y se habían encontrado solos en el mundo. Pero también le hablaba de cómo esos mismos individuos, a pesar de todo, lograron levantarse, defender sus derechos y encontrar una nueva oportunidad para seguir adelante. Una tarde en particular, doña Teresa le contó una historia que marcaría profundamente a Sofía. Le habló de una amiga suya que en su juventud había sido víctima de una situación muy similar a la suya. La habían dejado bajo la custodia de una familia que solo quería apoderarse de sus bienes y la sometían a una vida de servidumbre y aislamiento. Pero aquella joven, recordando siempre la memoria de sus padres y los valores que ellos le habían inculcado, encontró la fortaleza para resistir y con el tiempo logró escapar de esa opresión y reclamar lo que era suyo. Esas personas, le decía doña Teresa, no permitieron que su espíritu fuera doblegado, porque la dignidad y la libertad son algo que nadie puede arrebatarnos si nos aferramos a ellas con fuerza. Esas palabras resonaron en el corazón de Sofía como un bálsamo. Poco a poco comenzó a sentir que no estaba sola en su lucha silenciosa, que su situación no era única y que quizás aún había una posibilidad de que ella también pudiera salir adelante. El vínculo con doña Teresa se fortalecía cada vez más, y en sus conversaciones, Sofía encontró un renovado sentido de esperanza, una chispa que le recordaba que no debía rendirse. Además de brindarle fortaleza, doña Teresa también le hablaba de su padre, recordándole su bondad, su esfuerzo y los valores que él siempre defendió. La anciana le insistía en que, aunque él ya no estaba físicamente, su legado vivía en cada acción que Sofía emprendía y en cada pequeño acto de resistencia contra la opresión de Verónica. A su manera, doña Teresa le estaba enseñando a no dejarse vencer, a ser fuerte y a confiar en que, en algún momento, las cosas podrían cambiar. Pero doña Teresa también la advertía, de forma sutil, sobre los peligros que la rodeaban. Con palabras cautelosas, le insinuaba que debía ser cuidadosa y que no debía confiar ciegamente en quienes parecían demasiado amables, especialmente en aquellos que, como Marcos, siempre tenían una sonrisa preparada. Aunque doña Teresa nunca le dijo nada directamente, sus miradas y sus consejos despertaron en Sofía una ligera sospecha sobre las verdaderas intenciones de Marcos. Sin embargo, en su soledad, Sofía se resistía a creer que también él pudiera tener segundas intenciones, aferrándose a la idea de que al menos alguien en esa casa se preocupaba por ella. Así, entre la opresión y la soledad que la rodeaban, doña Teresa se convirtió en la voz de la esperanza para Sofía. Sus palabras eran un recordatorio constante de que, aunque su vida parecía oscura, aún existía una luz al final del camino. Sofía empezó a comprender que debía ser cautelosa y paciente, y que, de alguna forma, debía encontrar la manera de mantener vivos los sueños que su padre le había dejado en herencia. Cada vez que Verónica la sometía a tareas más duras o cada vez que Marcos intentaba manipularla con palabras de falsa amabilidad, Sofía recordaba las enseñanzas de doña Teresa y se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza que brillaba en su interior. Doña Teresa, con su sabiduría y cariño, había plantado en ella la semilla de la resistencia, la certeza de que algún día, de una forma u otra, ella podría recuperar la vida que su padre le había prometido. A medida que Sofía crecía, Verónica empezaba a inquietarse. Aunque se sentía en control, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Sofía se acercaba a la mayoría de edad, y con ello, la posibilidad de reclamar la herencia que su padre le había dejado. Verónica había ocultado y falsificado documentos para asegurarse de que Sofía no pudiera acceder a nada, pero temía que en algún momento la joven pudiera descubrir la verdad.
Las palabras de doña Teresa y la influencia de personas externas siempre habían sido una amenaza en su mente, y en los últimos días, esta inquietud la había llevado a idear un plan definitivo. Verónica había considerado todas las opciones y tras noches de insomnio y reflexión, decidió que la mejor forma de neutralizar cualquier intento de Sofía de reclamar su herencia era casándola con alguien que pudiera mantenerla bajo su control, una persona que no tuviera voz ni voto, alguien que fuera incapaz de defenderla o apoyarla si ella decidía rebelarse. Su objetivo era claro: Sofía debía quedar ligada a alguien que la aislara, la sometiera y la mantuviera atrapada para siempre. Si lograba esto, podría asegurarse de que nunca pudiera escapar de su control. Fue entonces cuando Verónica comenzó a buscar al candidato perfecto. Pasaba horas recorriendo la ciudad, observando a los hombres que trabajaban en condiciones miserables, aquellos que parecían lo suficientemente desesperados como para aceptar cualquier propuesta a cambio de un poco de dinero. Un día, mientras caminaba por el mercado, sus ojos se detuvieron en un hombre de aspecto humilde y descuidado, que cargaba unas cajas con ropa desgastada y una expresión de cansancio en el rostro. Se llamaba Lucas, y aunque su apariencia reflejaba una vida llena de dificultades, había algo en su porte que llamó la atención de Verónica. Lucas, a primera vista, parecía el candidato perfecto para sus planes. Un hombre que aparentaba necesidad y falta de recursos, alguien que, en su opinión, no cuestionaría una propuesta tan generosa como la que ella estaba dispuesta a ofrecer. Verónica se acercó a él, y con una sonrisa afable y una actitud aparentemente cordial, inició una conversación. Le preguntó sobre su situación, escuchándolo con una falsa empatía que escondía sus verdaderas intenciones. Lucas respondió con breves palabras, sin revelar mucho de sí mismo, pero Verónica no necesitaba más. En su mente, él ya encajaba perfectamente en su plan. Finalmente, tras un par de preguntas y con una expresión de aparente preocupación, Verónica se atrevió a plantear su oferta. Le ofreció una considerable suma de dinero a cambio de que se casara con su hijastra, Sofía, y se asegurara de mantenerla alejada de cualquier intento de reclamar lo que, según Verónica, era suyo. Lucas, para sorpresa de Verónica, aceptó casi de inmediato, con una calma que la desconcertó. No mostró sorpresa ni inquietud, solo una ligera inclinación de cabeza en señal de acuerdo. Para Verónica, esa frialdad era señal de que él estaba desesperado, y esa desesperación la hacía sentir segura de que su plan avanzaba sin obstáculos. Sin embargo, una pequeña parte de ella se sintió incómoda ante la actitud tan serena de Lucas, como si hubiera algo en él que no terminaba de encajar. Esa noche, Verónica le anunció a Sofía que debía prepararse para un gran cambio en su vida. Con una sonrisa helada, le dijo que había encontrado a alguien perfecto para ella, una persona que podría cuidarla y hacerse cargo de ella, ya que, según Verónica, Sofía no era capaz de manejar su vida sola. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Sofía, quien, completamente sorprendida y aterrada, intentó oponerse. Le imploró a Verónica que le permitiera seguir estudiando, que la dejara luchar por su futuro, pero su madrastra solo la miró con desdén y le repitió que debía mostrar gratitud por todo lo que ella había hecho por ella desde la muerte de su padre. «Este matrimonio será lo mejor para ti», dijo Verónica en tono autoritario. «No tienes ni el dinero ni la capacidad para salir adelante sola. Es mi deber, como tu tutora, asegurarme de que alguien te cuide». Esas palabras, aunque disfrazadas de preocupación, tenían el tono helado de una sentencia. Sofía sentía que la estaban condenando a una vida que no había elegido, y que el sueño de libertad que su padre había tenido para ella se desmoronaba frente a sus ojos. Sin embargo, al ver la firmeza en los ojos de Verónica, supo que oponerse solo empeoraría las cosas. Con el corazón encogido y una mezcla de rabia y tristeza, Sofía bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. Días después, Verónica organizó un encuentro en el que Sofía finalmente conoció a Lucas. La primera impresión que tuvo de él fue extraña. No era el hombre desesperado y sin esperanzas que había imaginado. Aunque su ropa era modesta y su aspecto descuidado, Lucas la miró con una calma y una profundidad que la descolocaron. Su expresión no era la de alguien que aceptaba la situación sin más. En cambio, había algo en sus ojos que transmitía serenidad y hasta un leve destello de compasión. Sofía, confundida y aún afectada por la imposición de su madrastra, intentó no mostrar sus emociones,
pero no pudo evitar sentir una chispa de intriga al ver cómo Lucas la observaba. Verónica, satisfecha con la decisión, apenas les dio tiempo para intercambiar palabras. Presentó a Lucas como el hombre adecuado para guiar a Sofía y asegurarse de que ella tuviera un futuro estable. La frialdad con la que Verónica habló, como si el matrimonio fuera una transacción, dejó a Sofía aún más confundida y devastada. Lucas, sin embargo, mantuvo su calma y con una voz tranquila le dijo a Verónica que estaba listo para hacer lo que ella le pedía. Después de esa primera reunión, Lucas comenzó a aparecer en la casa con más frecuencia, cumpliendo aparentemente el papel de un futuro esposo. Verónica, confiada en que su plan estaba avanzando sin contratiempos, les permitía pasar tiempo juntos, aunque siempre bajo su supervisión. En esos breves encuentros, Sofía intentaba mantener una distancia emocional, tratando de aceptar su destino con resignación. Pero Lucas, en cada conversación, le transmitía una sensación de respeto y consideración que no correspondía con el papel que Verónica le había asignado. Una tarde, mientras Verónica estaba ocupada en otra habitación, Sofía y Lucas tuvieron un momento a solas en el jardín. Lucas, con un tono sereno, comenzó a hablarle sobre su propia vida. Le contó que, aunque había pasado dificultades, siempre había creído en la dignidad y el respeto por los demás. Habló de su madre, una mujer fuerte que, a pesar de la pobreza, le había enseñado a luchar por sus valores y a nunca aceptar la injusticia sin cuestionarla. Sofía, sorprendida por sus palabras, sintió una extraña conexión con él. Aunque provenían de mundos distintos, las historias de esfuerzo y sacrificio resonaban en ella como un eco de las promesas de su propio padre. Sin quererlo, Sofía comenzó a sentir que Lucas podría no ser el hombre que Verónica había imaginado. Había en él una profundidad y una serenidad que la hacían sentir vista, comprendida de una forma que no experimentaba desde la muerte de su padre. Aunque aún no podía confiar completamente en él, esos pequeños momentos de conversación despertaban en ella una ligera esperanza, una intuición de que, tal vez, él no era simplemente una herramienta en el plan de su madrastra. Por su parte, Verónica, segura de que todo avanzaba según su voluntad, empezó a preparar los trámites del matrimonio, confiada en que, una vez que Sofía estuviera unida a Lucas, ella tendría el control absoluto de su vida y sus bienes. Sofía, atrapada entre la desesperanza y la curiosidad que le provocaba Lucas, se debatía entre aceptar su destino o aferrarse a la esperanza que doña Teresa y los momentos con Lucas le inspiraban. Así, el plan de Verónica seguía en marcha, pero bajo la superficie de su aparente éxito comenzaba a gestarse una tensión que ella no sospechaba. Lucas observaba cada movimiento, cada palabra de Verónica y cada reacción de Sofía, con una calma que escondía algo más profundo, algo que, en el momento adecuado, podría cambiarlo todo. Los días que siguieron al anuncio de su compromiso fueron para Sofía una mezcla de incredulidad y desolación. La idea de casarse con un hombre que apenas conocía y que su madrastra había elegido le provocaba un dolor profundo, una sensación de traición y desesperanza. Verónica, segura de su poder sobre Sofía, no perdía oportunidad para recordarle que este arreglo era lo mejor para ella, la única forma de garantizar su bienestar. Bajo ese pretexto de preocupación, Verónica mantenía su control firme sobre cada detalle, asegurándose de que Sofía se sintiera cada vez más atrapada. En medio de esta opresión, Marcos intensificó sus esfuerzos para ganarse la confianza de Sofía, apareciendo en los momentos de mayor vulnerabilidad para ofrecerle su apoyo y palabras de aliento. A menudo le recordaba, con un tono suave y afectuoso, que debía ser agradecida por tener a alguien como Verónica, quien, según él, estaba sacrificando mucho para cuidar de ella. Marcos se mostraba siempre amable, atento y dispuesto a escuchar, manipulando las emociones de Sofía para hacerla sentir que, al aceptar el matrimonio, cumplía con una especie de deuda hacia su madrastra. Una tarde, mientras Sofía terminaba de ordenar el salón, Marcos se acercó con su usual sonrisa tranquilizadora. Se sentó junto a ella y tras un silencio le dijo: «Sé que esto puede parecer difícil, pero Verónica solo quiere lo mejor para ti. Piensa en todo lo que ha hecho por ti desde que tu padre se fue. No puedes darle la espalda ahora». Sofía, cansada y emocionalmente desgastada, intentó encontrar consuelo en sus palabras, pero una inquietud en su interior comenzaba a crecer.
Las palabras de doña Teresa, quien le había insinuado que no confiara en aquellos que parecían demasiado atentos, resonaban en su mente cada vez que hablaba con Marcos. A pesar de esto, Sofía, desesperada por un apoyo en quien confiar, trataba de convencerse de que él realmente se preocupaba por ella. Mientras Verónica y Marcos reforzaban su control sobre Sofía, Lucas continuaba apareciendo en la casa, cumpliendo el papel del prometido que Verónica le había asignado. Al principio, Sofía intentaba evitar mirarlo, manteniéndose fría y distante. Sentía una mezcla de vergüenza y humillación al saber que, sin haberlo elegido, estaba comprometida con un hombre que había aceptado casarse con ella por dinero. Sin embargo, la calma y el respeto que Lucas mostraba en cada interacción despertaban en ella una curiosidad que no podía ignorar. Un día, mientras Verónica estaba fuera de casa, Sofía y Lucas compartieron un momento de soledad en el jardín. Por primera vez, él la miró directamente a los ojos y con una voz tranquila le dijo: «Sé que no elegiste esto y entiendo cómo debes sentirte. Si hay algo que necesites, puedes decírmelo. No estoy aquí para juzgarte». Las palabras de Lucas la tomaron por sorpresa. No había rastro de frialdad ni indiferencia en su tono, sino algo que parecía comprensión genuina. Sofía, con el corazón palpitante, trató de contener sus emociones, pero sintió un impulso de confianza que no había experimentado en mucho tiempo. Durante los días siguientes, Verónica comenzó a permitir que Sofía y Lucas pasaran más tiempo juntos, segura de que su plan avanzaba sin obstáculos. En estos momentos compartidos, Sofía fue descubriendo en Lucas aspectos que la sorprendían. Él no era el hombre desesperado y sumiso que ella había imaginado. Al contrario, en cada conversación, él le hablaba con respeto y sensibilidad, mostrándole una faceta de su vida que ella no conocía. Lucas le contó sobre su infancia, sobre su madre, una mujer fuerte que lo había criado en la pobreza, enseñándole el valor de la dignidad y la honestidad. Le habló de los sacrificios que ella había hecho por él y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre había luchado por darle una vida mejor. Para Sofía, estas historias despertaban en ella recuerdos de su propio padre y los valores que él le había transmitido. En las palabras de Lucas, veía reflejadas las enseñanzas y la dedicación que su padre había tenido con ella, y esto creaba una conexión inesperada entre ellos. Aunque aún desconfiaba de él en cierta medida, su presencia le brindaba un consuelo que no encontraba en nadie más. Sin darse cuenta, comenzó a abrirse con él, compartiéndole detalles de su vida y de sus miedos, hablándole de las promesas de libertad que su padre le había hecho y de cómo esas promesas parecían desvanecerse en la opresión de su madrastra. A medida que su relación avanzaba, Sofía se encontraba cada vez más dividida entre la desesperanza que sentía y la pequeña chispa de esperanza que Lucas encendía en ella. Sus interacciones la hacían dudar de sus propios sentimientos y le revelaban una faceta de su prometido que Verónica no había previsto. Lucas, lejos de ser un mero peón en el plan de Verónica, parecía comprenderla y respetarla de una manera que Sofía jamás había imaginado. Sin embargo, la presión por parte de Verónica y Marcos continuaba. Verónica insistía en que Sofía debía firmar ciertos documentos para organizar su nueva vida matrimonial. Aparentemente inofensivos, estos papeles en realidad contenían cláusulas que eliminaban sus derechos sobre la herencia y traspasaban todas las propiedades a nombre de Verónica. Cada vez que Sofía dudaba en firmar, Verónica y Marcos la presionaban, asegurándole que esos papeles solo formalizaban los arreglos para su bienestar y que era una muestra de su gratitud hacia quienes la habían cuidado. Sofía, desgastada por la constante presión y la aparente bondad de Marcos, comenzó a dudar de sus propias percepciones, creyendo que quizás estaba siendo injusta al cuestionar sus intenciones. Sin embargo, cada vez que se encontraba con Lucas, sentía que algo en él la impulsaba a ser cautelosa. Lucas le transmitía un mensaje silencioso de alerta, una advertencia que parecía invitarla a resistir y a no rendirse. Esa ambigüedad entre lo que le decían Verónica y Marcos y lo que ella percibía de Lucas la llenaba de confusión y temor. Finalmente, un día, mientras firmaba uno de los documentos, Sofía decidió arriesgarse y consultarle a Lucas. En voz baja y con una mirada llena de inseguridad le susurró: «¿Tú crees que esto realmente es lo mejor para mí? ¿Crees que estoy siendo egoísta al dudar?» Lucas la miró en silencio y tras una pausa
Le respondió con una sinceridad que la dejó sin aliento. No puedo decirte que es lo correcto, Sofía, pero sí puedo decirte que nunca debes firmar algo en lo que no confías plenamente. Nadie puede decidir tu futuro más que tú. Aquella respuesta, tan sencilla y directa, fue como una brisa de aire fresco en la mente de Sofía. Le hizo ver, aunque aún de forma difusa, que su vida no estaba completamente en manos de Verónica y que quizás aún había formas de resistir. Sin embargo, el peso de su situación la mantenía atrapada, y aunque las palabras de Lucas le brindaban consuelo, también despertaban en ella una inquietud que no lograba comprender del todo. Así, Sofía se encontraba atrapada entre el deber impuesto por Verónica y la esperanza que Lucas parecía encender en ella. La fecha de la boda se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, sentía que su destino se cerraba cada vez más sobre ella. Sin embargo, una pequeña chispa de resistencia seguía viva en su interior, una chispa que, aunque aún débil, comenzaba a iluminar su camino en la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, aún existía una salida, un camino hacia la libertad que su padre le había prometido y que ahora parecía tan lejana. Con cada día que pasaba, la boda se acercaba y la presión de Verónica se volvía más intensa. Sofía se sentía cada vez más atrapada en un destino que no había elegido, con cada salida cerrada y cada palabra de consuelo de Marcos resultando vacía. La actitud insistente de su madrastra y las miradas calculadoras de Marcos la mantenían en un estado de alerta constante, aunque trataba de convencerse de que, de alguna manera, las cosas se resolverían. Fue en medio de esta opresión cuando, un día, mientras limpiaba la casa, Sofía hizo un descubrimiento inesperado. Al mover un antiguo cofre de madera que pertenecía a su padre, un sobre desgastado cayó al suelo. Con el corazón palpitante, Sofía recogió la carta y al abrirla, encontró el mensaje de su padre. La carta era breve, pero contenía una información crucial. Mencionaba la existencia de un testamento que su padre había dejado bajo la custodia de un viejo amigo, alguien en quien él confiaba plenamente. En sus palabras, su padre le aseguraba que, pase lo que pase, él se había asegurado de proteger su futuro y que, al llegar a la mayoría de edad, ella tendría acceso a todo lo que legítimamente le correspondía. Sofía sintió una mezcla de alivio y esperanza al leer las palabras de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en su vida podía cambiar. Aquel testamento podría ser la clave para recuperar lo que le pertenecía y liberarse del control de Verónica. Guardó la carta con cuidado, como si se tratara de un tesoro, y pasó el resto del día tratando de encontrar el momento adecuado para actuar sin levantar sospechas. Esa noche, aún emocionada y sin saber en quién confiar, Sofía decidió hablar con Marcos sobre su descubrimiento. Necesitaba ayuda para encontrar al amigo de su padre y acceder al testamento, y aunque las advertencias de doña Teresa resonaban en su mente, la desesperación la empujó a buscar apoyo en él. Con voz temblorosa y una mirada llena de esperanza, Sofía le mostró la carta y le explicó que en ella su padre mencionaba a alguien que custodiaba el testamento. Le confesó que deseaba encontrar a esa persona y ver si había una posibilidad de recuperar su herencia. Marcos, quien escuchaba cada palabra con aparente interés, le prometió que investigaría y le daría una respuesta pronto. Sin embargo, en cuanto Sofía le entregó la carta para que la leyera, él la guardó discretamente y se apresuró a despedirse de ella, asegurándole que todo saldría bien. Esa noche, mientras Sofía se dormía sintiendo una tenue esperanza, Marcos corrió a informar a Verónica sobre lo que había descubierto. Cuando Verónica supo de la existencia de la carta, su rostro se tornó frío y sombrío. Aquella prueba era un peligro inminente, una amenaza a todo el esfuerzo que había hecho para mantener a Sofía bajo su control. La carta confirmaba la existencia del testamento y ponía en riesgo su plan de apoderarse de toda la herencia. Sin perder tiempo, le ordenó a Marcos que destruyera el documento de inmediato, asegurándose de que no quedara rastro alguno de su existencia. A la mañana siguiente, Sofía se acercó a Marcos para preguntarle si había investigado algo, pero él evadió sus preguntas, inventando excusas y distrayéndola con su tono amable. Sofía, al ver su evasiva, comenzó a sentir una mezcla de inquietud y desconfianza. Recordó las advertencias de doña Teresa y la extraña sensación de duda que siempre había tenido en su presencia, pero el dolor de la traición fue aún más fuerte.
Al ver que la carta no aparecía y que Marcos evitaba hablar del tema, Sofía comenzó a sospechar que él no era el aliado que había creído. Esa tarde, mientras Sofía se encontraba en el jardín tratando de asimilar la decepción, Lucas se acercó a ella con una calma habitual. Notó la tristeza en el rostro de Sofía y en un tono suave le preguntó si estaba bien. Al principio, Sofía dudó, sintiendo que no debía confiar en nadie, pero algo en la presencia de Lucas la hacía sentirse segura. Con voz entrecortada, le habló sobre la carta de su padre y de cómo creía que era la última oportunidad de cumplir las promesas que él le había hecho. Le contó cómo había confiado en Marcos y cómo, ahora, sentía que había cometido un error. Lucas escuchaba en silencio, sin interrumpirla, y cuando Sofía terminó, le respondió con una honestidad que la tomó por sorpresa. Le confesó que entendía su frustración y su decepción, y le dijo que no debía confiar ciegamente en aquellos que la rodeaban, pues muchas veces las personas más cercanas podían tener intereses ocultos. A veces confiar en alguien puede llevarnos a la traición, le dijo con un tono grave, pero también es importante recordar que no estamos tan solos como pensamos. Las palabras de Lucas resonaron en Sofía como una verdad profunda. No sabía por qué, pero sentía que él la entendía de una manera que nadie más parecía hacerlo. En ese instante, la conexión entre ambos se fortaleció, y aunque Lucas no le ofreció soluciones inmediatas, su apoyo silencioso le brindaba una fortaleza que ni siquiera ella podía explicar. Sofía empezó a ver en él a un aliado, una figura de apoyo que parecía comprender el dolor y la opresión que cargaba en su interior. Mientras tanto, Verónica, al enterarse de que la carta ya estaba destruida, decidió que no podía permitir que Sofía siguiera buscando respuestas. Empezó a presionar para que la boda se realizara lo antes posible, con la esperanza de que, al casarla, eliminaría cualquier posibilidad de que Sofía pudiera reclamar su herencia o escapar de su control. Con cada día que pasaba, Verónica intensificaba la vigilancia y limitaba las actividades de Sofía, asegurándose de que ella estuviera completamente aislada y sin oportunidades de rebelarse. A pesar de las restricciones, Sofía comenzó a encontrar pequeños momentos de paz en sus conversaciones con Lucas. La creciente confianza que sentía en él la hacía dudar de todo lo que Verónica había planeado, y aunque no podía confiar plenamente, sus palabras siempre parecían brindarle un consuelo inesperado. Lucas, por su parte, continuaba observando atentamente los movimientos de Verónica, analizando cada paso que ella daba y cada restricción que imponía. Parecía como si Lucas supiera más de lo que dejaba entrever, como si él también tuviera un propósito oculto. A medida que el día de la boda se acercaba, Sofía se debatía entre la desilusión de la traición y la creciente intuición de que Lucas era más de lo que aparentaba. Aunque las paredes de su vida parecían cerrarse cada vez más, Sofía aún mantenía en su interior una chispa de resistencia, una esperanza de que, de alguna forma, podría encontrar una salida. El día de la boda llegó como una sentencia. Para Sofía, ese día representaba la culminación de todos sus temores y la aceptación de una vida que no había elegido. La ceremonia era sencilla, casi secreta, como si Verónica quisiera borrar cualquier vestigio de celebración. No había flores, ni invitados, ni ninguna de las decoraciones o rituales que Sofía alguna vez había imaginado para un día tan importante. Solo el silencio de aquella casa sombría y la mirada fría de Verónica, que supervisaba cada detalle como si se tratara de un trámite más. Vestida con un sencillo atuendo que Verónica había escogido para ella, Sofía caminó hacia el lugar improvisado para la ceremonia, sintiéndose cada vez más pequeña y desprovista de esperanza. Marcos la observaba desde un rincón, con la misma sonrisa calculadora de siempre, mientras Verónica, con expresión de satisfacción, esperaba que todo transcurriera según sus planes. Todo parecía estar bajo su control. La herencia de Sofía estaba a punto de quedar asegurada, y pronto la joven quedaría legalmente unida a un hombre que, según Verónica, no tendría ningún poder ni influencia para ayudarla. Cuando Sofía llegó junto a Lucas, intentó reunir el poco orgullo que le quedaba para enfrentar aquel momento con dignidad. Al mirarlo, notó que sus ojos, lejos de reflejar lástima o resignación, la miraban con una calma que la desconcertó profundamente. Había algo en su expresión que le transmitía serenidad, casi como si tuviera un plan que ella desconocía.
Ese instante de incertidumbre fue suficiente para que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su interior. Una intuición de que quizá aquel día no terminaría como todos esperaban. El silencio en la sala se volvió pesado cuando el oficiante comenzó a leer los votos, y Verónica, visiblemente impaciente, observaba a Sofía y Lucas como un halcón. Pero cuando llegó el momento crucial, Lucas dio un paso adelante y levantó una mano, deteniendo la ceremonia. Todos los presentes se quedaron en silencio, mirándolo con sorpresa. Verónica y Marcos, incrédulos y confundidos, intercambiaron una mirada de desconcierto. Con voz firme y serena, Lucas miró a todos en la sala y tras una breve pausa, comenzó a hablar. Lamento interrumpir esto, pero no puedo seguir adelante sin que todos conozcan la verdad. Yo no soy el hombre necesitado que Verónica encontró en el mercado. No soy un simple peón en sus planes. La revelación cayó como un golpe sobre todos los presentes. Lucas, con una calma imperturbable, continuó explicando que, en realidad, era un investigador privado contratado para desenmascarar los engaños y manipulaciones de personas que se aprovechaban de aquellos más vulnerables. El rostro de Verónica palideció al escuchar esas palabras. Trataba de mantenerse firme, pero la sorpresa y la furia comenzaban a asomarse en su mirada. Marcos, visiblemente nervioso, intentaba no mostrar su desconcierto, aunque el nerviosismo era evidente en su rostro. Sofía, por su parte, escuchaba cada palabra con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Todo aquello le parecía irreal, como si cada pieza del rompecabezas que había vivido en silencio comenzara a encajar frente a sus ojos. Lucas continuó, revelando detalles que nadie, excepto Verónica, conocía. Explicó cómo, desde el principio, había sospechado de sus intenciones y había comenzado a investigar sus movimientos financieros y sus fraudes. En cada paso, había reunido pruebas de las cuentas ocultas y de los documentos falsificados que Verónica había usado para apoderarse de la herencia de Sofía. Verónica intentaba mantenerse tranquila, pero su fachada se desmoronaba con cada palabra de Lucas. Finalmente, él presentó un grueso sobre con los documentos que confirmaban todas las transacciones fraudulentas, las propiedades transferidas a su nombre y los registros financieros manipulados para dejar a Sofía sin nada. Pero la revelación no terminó ahí. Cuando todos creían que Lucas había dicho todo lo que había venido a decir, sacó de entre sus papeles la prueba más importante, el testamento original del padre de Sofía. Con voz clara y solemne, leyó el documento que confirmaba que Sofía era la única heredera legítima de todos los bienes y propiedades de su padre. Este testamento, que Verónica había intentado ocultar y destruir, era la prueba definitiva de los derechos de Sofía y de la verdadera intención de su padre de protegerla. Sofía sintió cómo las lágrimas de alivio comenzaban a brotar de sus ojos. Después de tantos años de abuso y manipulación, la verdad, por fin, salía a la luz. Verónica, derrotada y humillada, intentó defenderse, alegando que todo había sido por el bien de Sofía, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Lucas, imperturbable, miró a Sofía y con una leve inclinación de cabeza, le transmitió un mensaje silencioso de confianza y seguridad. Sofía, al mirarlo, comprendió que Lucas había estado a su lado desde el principio, no como el hombre desesperado que Verónica había imaginado, sino como un verdadero aliado que había trabajado para protegerla y devolverle la dignidad que le habían arrebatado. El silencio en la sala se volvió pesado, y poco a poco, el control que Verónica y Marcos habían mantenido sobre Sofía se desmoronó ante sus propios ojos. La verdad, en toda su crudeza, había salido a la luz, y con ella, Sofía recuperaba no solo su libertad, sino también el derecho sobre su herencia y el legado de su padre. Lucas, en su papel de investigador, había documentado cada paso y cada engaño de Verónica, y las pruebas que presentó no dejaban espacio para excusas o justificaciones. Verónica y Marcos, expuestos y sin salida, comprendieron que todo lo que habían planeado había sido en vano. La máscara de bondad y sacrificio que Verónica había mantenido durante tanto tiempo se desmoronaba, revelando a todos su verdadero rostro, uno lleno de ambición y codicia. Cuando Lucas terminó de hablar, Sofía, llena de alivio y gratitud, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La carga que había soportado durante años se desvanecía en el aire,
y por primera vez, en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Verónica y Marcos, por su parte, quedaban atrapados en las consecuencias de sus propios actos, con toda la comunidad siendo testigo de su deshonra. La ceremonia de matrimonio, que Verónica había planeado como una formalidad para asegurar su control sobre Sofía, se convirtió en una escena de justicia y liberación. Ante la mirada de Lucas, Sofía supo que, finalmente, el legado de su padre estaba a salvo y que su lucha silenciosa había valido la pena. Su futuro, que hasta ese día había sido oscuro e incierto, se abría ante ella lleno de posibilidades, y en su interior sentía que la promesa de su padre se había cumplido. La verdad, expuesta ante todos, marcó el fin de la tiranía de Verónica y Marcos sobre Sofía. La noticia de los fraudes y manipulaciones de Verónica y su sobrino pronto se extendió por la comunidad, generando un impacto que ninguno de los dos había previsto. Las autoridades, alertadas por Lucas y en posesión de todas las pruebas, actuaron con rapidez. Verónica y Marcos fueron denunciados formalmente por fraude y abuso, y el proceso legal que se inició en su contra sacó a la luz todos los actos de corrupción y control que habían ejercido sobre Sofía durante tanto tiempo. Para Verónica y Marcos, la caída fue estrepitosa. La falsa reputación de respeto y sacrificio que Verónica había construido a lo largo de los años se desmoronó en cuestión de días, y con ello, la ambición y los sueños de poder que tanto había cultivado. Incapaz de defenderse de las acusaciones, Verónica se vio obligada a enfrentar la realidad de sus actos. Marcos, igualmente atrapado, no tardó en confesar su complicidad, aceptando que había manipulado a Sofía en cada oportunidad. Así, ambos enfrentaron la justicia y las consecuencias de sus acciones, dejando a Sofía finalmente libre de su opresión. Para Sofía, este desenlace representó un renacer. Con Verónica y Marcos fuera de su vida, la casa que alguna vez había sido una prisión comenzó a transformarse en un verdadero hogar. El peso de la humillación y el dolor que había soportado durante años empezó a desvanecerse, dejando espacio para un alivio que le resultaba casi desconocido. Con el apoyo de Lucas y la guía siempre cálida de doña Teresa, Sofía se dedicó a reconstruir su vida y a explorar los sueños que su padre le había dejado como legado. Inspirada por el sacrificio de su padre y el ejemplo de generosidad y fortaleza de doña Teresa, Sofía comenzó a pensar en el tipo de vida que quería construir. Recordando el dolor y la soledad que había experimentado cuando quedó bajo la custodia de Verónica, decidió que su misión en la vida sería ayudar a otros que, como ella, habían sido víctimas de la injusticia y la manipulación. Fue así como surgió en su corazón la idea de crear una organización benéfica en honor a su padre. Con la herencia finalmente en sus manos, Sofía destinó una parte significativa de sus recursos y tiempo a esta causa. Su organización se enfocaría en brindar apoyo y recursos a jóvenes vulnerables, aquellos que habían sufrido abusos o injusticias y que, como ella, se habían encontrado solos y sin nadie en quien confiar. Con el apoyo de doña Teresa, quien se convirtió en una especie de mentora y consejera en esta misión, Sofía comenzó a construir los cimientos de una fundación que, en poco tiempo, empezó a cambiar vidas. Lucas, quien había estado a su lado en todo momento, decidió unirse a ella en esta misión. La admiración y el respeto que sentía por Sofía solo se habían profundizado con el tiempo, y su dedicación a la causa lo conmovía profundamente. Inspirado también por sus propias experiencias y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida, Lucas encontró en el proyecto de Sofía una forma de canalizar su determinación y sus habilidades. Juntos, comenzaron a trabajar codo a codo, fortaleciendo la fundación y logrando que la visión de justicia y esperanza de Sofía se hiciera realidad. Con el paso de los meses, la relación entre Sofía y Lucas floreció de manera natural. Los desafíos compartidos, el respeto mutuo y la profunda conexión emocional que habían construido en los momentos más difíciles se transformaron en un amor sincero. Lucas, quien había empezado siendo un desconocido en la vida de Sofía, se convirtió en su mayor apoyo y en su compañero de sueños y esperanzas. Juntos, descubrieron que su vínculo iba mucho más allá de las circunstancias que los habían unido y que, en realidad, compartían una visión de vida y de justicia que los hacía inseparables. Finalmente, en una ceremonia pequeña e íntima, Sofía y Lucas decidieron casarse. Esta vez, sin secretos ni manipulaciones,
rodeados solo de las personas que realmente los amaban y habían estado a su lado sin condiciones. La boda fue sencilla, llena de significado y rodeada de cariño. Doña Teresa, emocionada, asistió como una figura maternal para Sofía, y cada palabra de los votos que intercambiaron reflejaba el respeto y la sinceridad de un amor verdadero. Ese día, Sofía sintió que su vida finalmente se completaba. Después de años de lucha y sufrimiento, había encontrado no solo el amor, sino la libertad de ser quien ella siempre había querido. La promesa de su padre de brindarle una vida llena de oportunidades se había cumplido de la manera más profunda. Ahora, con Lucas a su lado, Sofía estaba lista para construir un futuro basado en la justicia, la bondad y el propósito de honrar el legado de su padre. Los años siguientes fueron de crecimiento y satisfacción para Sofía y Lucas. Su fundación continuó expandiéndose, ayudando a más jóvenes en situaciones difíciles y brindándoles el apoyo y la educación que ella había añorado durante tanto tiempo. Cada historia de vida cambiada y cada acto de justicia realizado a través de la fundación era, para Sofía, una forma de mantener viva la memoria de su padre y el amor incondicional que él le había dado. Finalmente, Sofía comprendió que todo lo que había vivido, desde el dolor y la opresión hasta las pequeñas victorias y el amor que había encontrado, la había conducido hacia el propósito que ahora guiaba su vida. A través de sus actos, ella honraba el sacrificio de su padre y llevaba adelante un legado de compasión y esperanza que resonaría en cada persona a la que ayudara. Así, Sofía cerró el capítulo oscuro de su vida y abrió uno nuevo, lleno de luz, amor y propósito. La paz y la justicia que tanto había buscado eran ahora su realidad, y en cada paso que daba, sabía que el espíritu de su padre estaba con ella, orgulloso de la mujer que había llegado a ser. Esta historia de Sofía es un viaje de resistencia, justicia y redención, una demostración de cómo el espíritu humano puede encontrar esperanza incluso en las circunstancias más sombrías. Sofía comenzó su vida rodeada de amor, pero la pérdida y el abuso la llevaron a los límites de su fortaleza. Enfrentó la manipulación y el abandono, y soportó el peso de una soledad profunda, alimentada por aquellos que solo deseaban controlarla. Sin embargo, la chispa de las promesas de su padre y las palabras de aliento de quienes realmente la amaban, como doña Teresa, mantuvieron viva en ella la fe en algo mejor. La llegada de Lucas no solo significó la entrada de alguien dispuesto a luchar por la justicia, también simbolizó la idea de que, aunque las sombras puedan ocultar la verdad, el amor genuino y la bondad pueden encontrar una manera de brillar. Sofía aprendió que incluso en la oscuridad más intensa, las conexiones auténticas y el apoyo sincero pueden ser los cimientos de una vida reconstruida. La fuerza de la historia radica en su mensaje sobre la resiliencia, que incluso quienes han sufrido más allá de lo que parece soportable pueden no solo sobrevivir, sino también renacer para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. Sofía pudo transformar su dolor en una causa más grande, dedicándose a proteger y a darle voz a aquellos que no la tenían, cumpliendo así el legado de bondad de su padre. Nos recuerda que, a pesar de las traiciones y las injusticias, la verdad y el amor auténtico siempre encuentran su lugar, y que cada acto de bondad es una semilla para un futuro lleno de esperanza. La historia de Sofía nos muestra que, cuando enfrentamos la adversidad con dignidad y encontramos aliados en el camino, podemos convertir el dolor en propósito y construir una vida llena de significado, digna de quienes amamos y de quienes nos han amado. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima.